la falta a veces de tolerancia en nuestro medio hace ver cuadros que cotidianamente vemos en las redes sociales, pleitos, discusiones, accidentes, etcétera, etcétera. A ver, abro esta discusión para que los cuatro podamos tener una buena tertulia esta mañana. Cada día, pues como usted bien lo ha mencionado, va en aumento los niveles de tolerancia en las personas. Todos nos preguntamos, incluso hasta nosotros que trabajamos en salud mental, nos preguntamos qué es lo que realmente está pasando. Si es que estamos siendo influenciados por algo, como dicen a veces en las redes sociales, o qué es lo que sucede. De alguna manera, estamos en una situación bastante fuerte, bastante complicada en salud mental, y que debemos de enfocarnos mucho quizás desde la infancia de nuestros niños para poder trabajar más adelante este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de afectaciones, porque realmente es una afectación que todos, pues, de alguna manera tenemos. Lo que pasa es que unos podemos controlarlo, sabemos controlarlo, y otros no pueden. Uno debe de ser responsable de sus propias acciones, y en esa proporción deberíamos de esperar cada uno a adoptar nuestra propia responsabilidad de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Antes se decía que el ser humano es lo que come. No solo es lo que come, es lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que oye, lo que procesa. Todo eso amolda circunstancialmente el comportamiento cognitivo-conductual de la gente. Entonces, ¿por qué estamos viviendo esta situación que nos está afectando a la mayor parte de la población? Como ustedes comprenderán, también se conoce en lo que es el aprendizaje social, que de generación en generación se van acumulando los diferentes comportamientos en la vida y en el seno de la familia, y esto se traslada a la sociedad. Si la psicología social la vamos a entender como los comportamientos, los sentimientos, las pasiones, las emociones, los rencores acumulados, el estrés, es porque hemos llegado a un punto tan determinante en el cual es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier punto de la República de El Salvador. Y esos son los ejemplos que hemos visto. Si vemos que en el hogar no hay, papá o mamá no tiene tolerancia de alguna manera, eso es transmitido con los niños. Por lo que yo siempre menciono y digo, cuando tengo la oportunidad de dar charlas a padres de familia, trabajemos la unión y la paciencia, todo lo que tenemos que trabajar como familia dentro del hogar, porque fuera de él, nuestros niños, ¿qué expresan? Violencia, poco control de ellos. Sí, claro, me pueden decir, es que lo que sucede es que ellos van aprendiendo poco a poco. Sí, pero una cosa es que un niño de 5 años, de 4 o 5 años, no tolere ni que lo voltee a ver los compañeritos. Entonces, ¿qué está pasando? Para mí es una llamada de alerta y decir, ¿qué sucede en ese hogar? Porque el niño no es compatible o empático con el compañerito, con el amiguito. Algo está sucediendo en el hogar. Entonces, desde ahí marcamos la situación de tolerancia, desde nuestro hogar. Vivimos en un mundo tan lleno de tantas cosas materiales que muchas veces se olvida lo que es en sí el tiempo dedicado a los hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes incluso, porque todos necesitamos de tiempo. Le damos tiempo a la pareja, le damos tiempo a los hijos, y nosotros, ¿cuándo vamos a tener nuestro espacio y nuestro tiempo? Entonces significa también de que si dentro del hogar no hay tiempo para nuestros jóvenes, ¿cómo vamos a saber qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que quieren? Un problema, por grande que sea el problema, bien planteado y bien ordenado es la mitad de la solución. Pero aquí por 60 años o más, todavía andamos buscando la mitad del problema. Entonces ya no hay tiempo mucho para esperar, definitivamente. No hay tiempo. Aquí tenemos que involucrarnos como Estado, como sociedad, ¿verdad? Independientemente del gobierno que esté administrando, ¿verdad?, la sociedad, porque el Estado somos todos. Lo que sucede es que como no interpretamos la realidad sociocultural de nuestros pueblos, seguimos reforzando las conductas negativas. Es el caso, mira. Sí. Negativas. Nos hemos vuelto una sociedad egoísta. Mi problema está resuelto, el tuyo no sé cómo.
No me interesa, no me importa. Así Mis es. espacios son aquí y te ponen tantos límites. No, y no hay empatía. Hay empatía. Se da todos estos patrones de repetición de conducta, de mala conducta, ¿verdad? Vienen desde el hogar. Si yo veo que mi papá golpea a mi mamá, entonces eso es prácticamente, dice el jovencito o el niño, el varoncito, está permitido y yo lo hago. Sí. Y efectivamente es un patrón que continúa. Cría patrones de violencia. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a manejar esos niveles de ansiedad que muchas veces cargamos. Recuerde que antes de salir de su casa, respire profundo, enfóquese hacia dónde va, no vaya manejando mal, no conduzca a la defensiva. Siempre mencionan, conduzca a la defensiva, pues sí, pero es una defensiva saludable, no tóxica, ¿verdad? Que voy a venirle a hacer daño a otra persona. Las programaciones funcionan, ¿sí o no, doctor? Tenemos que programarnos los adultos. Programación no significa que voy a ser un robotito, que voy a andar ahí. No, es trabajar conmigo mismo. Sí, hay que aprender a descubrir qué motiva a una persona a actuar de la forma en que está actuando, porque no hay efecto sin causa. Eso lo sabemos muy bien. Creo que a la medida que logremos ir viendo eso, vamos a aprender a entender que no deberíamos de juzgar al que se está comportando de esa forma, así de manera superficial. Deberíamos de tratar de entender qué es lo que está pasando, porque siempre tras una conducta de ese tipo hay un pensamiento. Siempre hay. Cuando usted platica con una persona que tiene muy bajos niveles de tolerancia y maneja más que todo una ira desmedida con todo el mundo, en todos sus entornos donde se mueve esta persona, es bien notorio ver que le dice, yo no puedo controlarme. Y cuando usted platica con esa persona y va más allá, retrocede en el tiempo de su vida, de su infancia, resulta ser de que mamá o papá tampoco tenía ese nivel de tolerancia con él. Patrón aprendido, como digo yo. A mí me interesa mucho la salud mental de los niños, porque es el día a día que uno mira, es el día a día que uno ve dentro de las instituciones educativas donde los niños no tienen tolerancia. De hecho, todo lo que vemos ahora, licenciada, es el resultado de todo lo que no se hizo en la infancia. En la infancia, por lo tanto, parece importante que desde ya se tomen las medidas pertinentes para poner ya un freno a ese tipo de conducta. La diabetes se está asociando muchísimo a las pérdidas de cualquier tipo, a no tener una vida dulce y vivir en soledad. Resultado, una diabetes. Si lo vemos desde el punto de vista de las enfermedades autoinmunes como las artritis reumatoideas u osteoartrosis, estas son personas con tremendos problemas de comportamiento, de inflexibilidad en la vida. Así es. No pueden tolerar ciertas cosas y terminan siendo artríticos. Los miedosos con daños en el riñón y los ansiosos hipertensos. Sí. Los enojados, toda esta gente intolerante, van a terminar donde el endocrinólogo para que les atienda sus problemas de enojo, el coraje que la gente está viviendo. No se da cuenta que más adelante el cuerpo va a pagar el precio. Se considera daño emocional cuando un niño le dice a su padre o a su madre, quiero jugar, y el padre le dice, estoy ocupado, espérate. Eso es daño emocional. Estoy muy de acuerdo. Pero no tenemos conciencia que es el daño emocional. Mamá, te quiero enseñar lo que pinté. Estoy ocupada. Ya. Viene el teléfono. ¿Qué hay que hacer? Tanto el padre como la madre. Mi amor, dame 15 minutos, ¿verdad? Estaré contigo, te amo. El niño espera. Entonces, ese es un refuerzo positivo para que esta criatura tenga un perfil de padre, hermano, compañero, esposo, ciudadano. Yo siempre recomiendo, de verdad, y les pido que quede bien en la mente, ayudémonos en esta parte. Yo siempre aconsejo, nunca corrijan a sus hijos enojados. Cuando están enojados, sí. Nosotros sabemos lo que significa eso. El hijo va a recordar las ofensas, los ultrajes, el grito. ¿Se pueden imaginar esto acumulado? Y cuando él sea padre, va a gritar. Va a repetir, son patrones. Respire profundo y espere el momento. Muchas personas han considerado, de hecho, de que sus trastornos de ansiedad
de hoy en día son derivados del post-COVID, de haber tenido COVID. Pero efectivamente, imagínense lo que fue para todos nosotros, me incluyo, el shock mental de decir, viene una pandemia, ¿qué hacemos? Nunca lo habíamos experimentado. Hay personas que se aislaron, se retrayeron, hay personas que vivieron una situación bien complicada, bien difícil, muchas veces sin expresarle a su familia lo que estaban pasando, sin informarle a su familia que se sentían mal y todo. Entonces, quieras o no, todo esto que estamos viendo, de alguna manera, yo en lo personal considero que elevó niveles de intolerancia. La depresión, por ejemplo, tiene al menos dos causas bastante reconocidas, las causas endógenas y las causas exógenas. Dentro de las causas endógenas se considera que la disminución del mineral litio potencia los problemas depresivos. O sea, un mineral, una disfunción en un mineral genera una disfunción cognitivo-conductual, por ejemplo, o emocional. Entonces no podemos dudar ante el hecho, o debería de ponerse ya en el tapete la idea de que qué daños biológicos pudo haber provocado una situación de este tipo, de tal manera que alterara los comportamientos de la gente. Antes de creer per se algo que puede ser un rumor, porque la creencia puede ser buena o puede ser mala. Creer, y se hace una cadena de esa creencia que me puede, inclusive, sin tener absolutamente nada, ¿verdad?, llegar a pensar que estoy malo de salud mental. Esa creencia hay que asimilarla, ¿verdad? Es decir, hay que procesarla y seguir caminando. Si yo estoy sufriendo por alguna de estas enfermedades, como ansiedad, depresión, estrés, yo tengo que trabajarlo eso. Tengo que trabajarlo. Yo necesito ayuda y pues buscar a la ayuda pertinente. Usted puede ir donde usted considere mejor. 1, identifico mi problema. 2, trabajo mi problema. 3, lo desarrollo mi problema. ¿Cómo? Pero ¿cómo puedo hacerlo? Trabajando con uno mismo. Y yo creo que todo radica en el amor que uno se tiene a sí mismo. Si yo me amo, voy a ser incapaz de maltratar a otra persona. No tenga miedo de buscar ayuda psicológica. Es decir, no estamos haciendo aquí una promoción, pero no importa su condición social, económica, cultural, política, rango, no sea. Todos necesitamos ayuda. Cedamos ese espacio. De verdad, se los pido y van a haber los grandes cambios. Las mejores tácticas profesionales para tratar con gente intolerante, y lo voy a tratar rápidamente, porque es del día a día, desde que uno se levante y agarre el carro y sabe a lo que se expone. Número 1, escuchar al agresor, es decir, al intolerante, escúchelo, mantenga la calma frente a él, no lo juzgue, sea respetuoso con el intolerante. Vea qué interesante, busque el motivo oculto que hay tras ese comportamiento. No le recrimine el comportamiento, sos un desgraciado, no servís para nada, a ver qué te hicieron y conmigo te venís a desquitar, quítese eso. Y finalmente, no le dé la razón como a los locos, decía la información. Es decir, tiene que adoptar la responsabilidad. Es una octava ola la que se advierte desde el punto de vista de lo que hemos tenido desde la fuerte y la primera, y segundo, bajo qué impacto podríamos tener esta nueva ola de COVID en el país. Sí, se prevé que puede azotarnos una octava ola, pero bendito Dios, realizado todo el trabajo exhaustivo de tanto las entidades privadas como públicas, que son preventivas, sobre todo más en el término de la inmunización, pues gracias a Dios eso nos sacaría adelante y no sería una ola tan mortal como al principio lo vimos y lo sufrimos a nivel mundial. Varias unidades han revelado que hay un incremento en casos de gripe, ¿no? Sí. Que también es otro factor común que puede darse hoy en día por el tema de que vamos entrando ya a esos cambios de temperatura. Yo lo decía al principio, sin ser especialista, sabemos que en la época de noviembre se presentan los cambios de temperatura y eso genera sin duda alguna un problema también. Así es. De esa naturaleza, ¿no? Completamente de acuerdo. En cuanto vamos entrando a diversas olas de frío, por ejemplo, por el clima
los cambios climáticos por los diversos meses, que entonces se van aumentando el porcentaje de enfermedades del tracto respiratorio. Hay mucho misterio, y más que misterio, hay mucha especulación también sobre el tema de la circulación de un virus respiratorio, especialmente en los niños. Lo estaba viendo también a nivel de noticias que andan circulando, que se conoce como el virus sincitial respiratorio. Sí. Cuéntenos sobre esto, doctor. Pues el virus sincitial respiratorio es aquel que nos va a atacar más que todo en las edades a los niños de 2 hasta 6 años. ¿Es nuevo o siempre ha estado? Siempre ha estado, está establecido, tanto en los compendios médicos y pediátricos. Se viene en el auge, más que todo, por los cambios climáticos, ¿verdad? Entonces se está azotando realmente en estos días. El porcentaje de cada 10 pacientes se está viendo 6, tanto en clínicas privadas como públicas. Entonces, el porcentaje de este virus sincitial respiratorio ha venido en aumento en estos últimos días. ¿Es la vacuna o es la enfermedad la que ha logrado bajar el virus, mejor dicho, ese impacto de muerte o de mortalidad? Sobre todo la inmunización. La vacunación es el medio de transporte que nos ha sacado adelante para que nuestro cuerpo y organismo esté ya preparado para una reinfección y no sea de manera mortal como en los primeros casos. La vacunación es el medio más fidedigno para salir adelante y que el COVID-19 no tome realce o repunte mortal. En el país vinieron ya los primeros lotes de vacunas como tal. ¿Cuál es el comportamiento desde la experiencia que usted tiene en el tratamiento de este tipo de enfermedades con relación a este nuevo escenario que se presta, de que en el caso muy en particular en El Salvador creo que se registran ya más de 10 casos, ¿no? Sí, específicamente son 12 casos. El primero de ellos fue el 30 de octubre, ¿sí? Que fue una señorita con un nexo epidemiológico que venía de Estados Unidos. Entonces, realmente ahí Son 17 casos confirmados, entiendo, por salud. Así es. Sí, 17. Bueno, realmente lo que ha sacado esa situación es la buena monitorización que se le ha dado. Es decir, desde que se le ha dado la prueba positiva, se les ha llevado un cuidado, el tamizaje y también el resguardo de los 21 días. Entonces, por eso podemos observar que no ha habido una ola de contagio de nivel grande, a nivel nacional. ¿Esta vacuna es segura, doctor? Sin lugar a duda, ya está comprobado y también compenetrado que nos está sacando adelante. Pero dicen que en todo caso, aquí están preguntando nuestros televidentes, que es una vacuna que va dirigida para quienes estén tratando a una persona en particular. Esto lo he conversado con el ministro de Salud, ¿no? Que es para quienes están dentro del primer frente, de la primera fila. Así es. Primera línea, perdón. En primera línea siempre se va a ir siendo equitativamente para que no haya focos de infección, pero sí la vacuna está muy bien comprobada que es un método de barrera y prevención. Los procesos de tamizaje han sido bastante efectivos. ¿En qué sentido? En el sentido que estamos haciendo la medicina preventiva, porque persona que sale positivo, tanto sea COVID o ahora en la nueva ola que nos está azotando de la gripe símica, pues personas que se ponen en control y también directamente el ministerio lo asume para llevarle y darle sus respectivos medicamentos. A ver, aquí preguntan a otra, doctor, ¿usted qué conocimiento tiene? ¿Realmente vamos a sufrir a diciembre? Porque se habla que a diciembre vamos a tener un impacto fuerte. Y si esto va a ser de carácter de emergencia, ¿no? Que puede llevarnos a confinamiento o algo por el estilo. Yo creo que no, ¿verdad? No, gracias a Dios ya el confinamiento es un pasado triste, que perdimos muchos seres queridos. Ahora lo que sí, netamente depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros no bajamos la guardia, seguimos siempre en la lucha y en los métodos de prevención, de los cuales siempre hacemos mucho hincapié y son tan importantes como la mascarilla, lavado de manos, alcohol gel, de nosotros depende de esta octava ola, que sea un azote verdadero, o si no, simplemente vamos a trazar este tema como...